Evangelio de hoy. Domingo 23 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 23, versículo 35 al 43. En aquel tiempo, el pueblo estaba mirando. Y aun los príncipes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y escarnecíanle también los soldados, llegándose a él y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y tenía también encima de él un título escrito en letras griegas, y latinas, y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente a la cruz, el silencio que interpela. En estos versículos vemos un instante final, un paisaje humano y divino, que concentra el drama entero de la Pascua. Allí, en torno a la cruz, se dan cita la burla y la desolación, la indiferencia y la compasión, la dureza de la historia y la ternura de la gracia. Todo en un solo latido, pausa, pausa. Al detenernos en esa escena, sin reproducir palabras textuales, sino dejando que el eco de los gestos y las reacciones nos hable, descubrimos que cada personaje es un espejo para nuestra propia vida. Los que se ríen desde la seguridad de la multitud, los que miran con desprecio desde la distancia, los que cargan con un peso semejante al de aquel crucificado, y el que, desde su quebranto, se atreve a reconocer, a pedir y a confiar. Este es, por tanto, un momento de confrontación. No solo para los protagonistas de entonces, sino para nosotros que, desde otro tiempo, escuchamos el llamado a mirar, a reconocer y a responder. El ambiente de la burla y la deshumanización. La escena no permite romanticismos, la crucifixión es, ante todo, la culminación de una violencia que despoja a la persona de dignidad. Allí, la multitud que mira desde fuera transforma aquel acontecimiento en espectáculo. La risa, los insultos y la ironía son formas modernas de negación del misterio humano. Porque al burlarse se evita reconocer la fragilidad propia. Es fácil ponerse en el rol del espectador, cuando no se está clavado en una cruz, cuando no se conoce la soledad que quema por dentro. Por eso la burla es siempre un síntoma social. Revela el intento de excluir, de cosificar, de reducir al otro a una caricatura, para no tener que entrar en el dolor compartido. Sin embargo, la presencia de burlas no apaga la pregunta que la situación plantea. ¿Cómo reacciono yo cuando me encuentro ante la desolación de otro? ¿Me uno a la multitud que sanciona? ¿O aguardo con apertura el nombre humano que late tras la herida?
La inscripción en la cruz como lectura equivocada del hombre. La costumbre de escribir lo que se juzga acerca de alguien. Una etiqueta, una sentencia pública. Aparece también en esta escena. La placa que acompaña a la cruz funciona como una lectura pública de la identidad. Como una manera de definir al condenado según categorías de poder y ridículo. Pero esas etiquetas son siempre reductoras. Pretenden encerrar en pocas palabras la complejidad de una persona. Y buscan, además, justificar ante la opinión la condena aplicada. Cuando miramos esa inscripción desde hoy, la interpelación es directa. ¿Qué leemos nosotros en nosotros? ¿Qué rótulos colocamos que impiden ver la verdad profunda de la persona? La tentación de la simplificación es antigua y siempre eficaz. Porque seduce con la promesa de orden y seguridad. Sin embargo, la dignidad humana resiste cualquier rótulo que la reduzca. Dos condenas paralelas, la justicia humana y la justicia del corazón. En torno a la cruz se cruzan dos lógicas de juicio. La lógica institucional, que sentencia, etiqueta y ejecuta. Y la lógica íntima del corazón humano, que puede inclinarse hacia la compasión o hacia la dureza. Entre los condenados que acompañan al crucificado hay, simbólicamente, quienes representan distintas opciones morales. Uno que permanece en la hostilidad, que acompaña la burla y niega, y otro que, en su sufrimiento, abre la boca para la confesión y la esperanza. Esto nos obliga a mirar nuestra propia historia de juicios. ¿Cuántas veces hemos participado de mecanismos que condenan sin escuchar, sin ponerse al lado del herido? ¿Y cuántas otras veces hemos permitido que, en lo más íntimo, florezca una palabra de reconocimiento y de clamor por misericordia? La escena nos recuerda que la verdadera justicia no consiste en el ajuste social sin corazón, sino en la restauración que nace cuando se reconoce la necesidad del otro. El último gesto de arrepentimiento, conversión en el abismo. Frente a la muerte inminente, una voz se vuelve hacia la fragilidad del que padece. No es una protesta política, ni un grito ilustrado. Es un acto sencillo y radical de conversión, una vuelta del corazón, que reconoce la dignidad y solicita misericordia. Este gesto, nacido en el punto más frágil del ser humano, revela que la fe auténtica no necesita de adornos. Se manifiesta en la humildad, en la capacidad de admitir debilidad y dependencias, pausa. La conversión de quien sufre no es un acto de cálculo, sino la respuesta más sincera al reconocimiento de la verdad. Que en el otro está la presencia de algo más grande que las apariencias. Y que la esperanza puede nacer aún en el despojo. Aprendemos aquí que la fe verdadera no se sostiene en discursos, sino en la apertura radical del corazón a la misericordia. La promesa de una respuesta que transforma el destino. Ante la petición humilde, se produce una respuesta que no es meramente consolatoria, sino transformadora. No se limita a consolar la pena, sino que señala una realidad nueva. La posibilidad de entrar en una vida que trasciende el tiempo presente. Esa respuesta inaugura una perspectiva de esperanza, que invierte categorías. Lo que parece derrota se revela como puerta hacia una comunión más amplia. Y la condena aparente se transforma en camino de inclusión. Es posible leerlo así. La palabra liberadora no elimina el dolor terreno,
pero lo inscribe dentro de una historia donde la misericordia redimensiona el sentido del sufrimiento. Esta promesa, por lo tanto, no es una evasión, sino una redefinición de la realidad humana. Desde la fidelidad que ama incluso en la prueba. Misericordia y justicia, dos manos que se entrelazan. Al reflexionar sobre la escena, descubrimos que misericordia y justicia no son necesariamente opuestas cuando se entienden en su profundidad. La justicia sin misericordia puede convertirse en fanatismo, y la misericordia sin justicia en condescendencia. La promesa que se ofrece en la cruz contiene, en un gesto, ambas dimensiones, reconoce la verdad del fracaso humano y, al mismo tiempo, abre la puerta a la restauración. Es un misterio que revela que el verdadero cumplimiento de la justicia divina no elimina la responsabilidad, pero sí la redime, transformándola en camino hacia la vida plena. Para la vida comunitaria esto supone una exigencia. No podemos contentarnos con un sistema que castigue, sin ofrecer camino de reparación. La sociedad llamada a la fe debe ser capaz de conjugar ley y compasión, verdad y ternura. El contraste entre la multitud y el corazón arrepentido. La multitud que observa y se burla representa la rutina del dolor ajeno que no toca el corazón. Por contraste, la voz quebrada del arrepentimiento muestra que el auténtico encuentro con el misterio del mal y del sufrimiento requiere una conversión interior. El protagonista que reconoce y pide no es un héroe retórico, sino un testimonio de que la apertura al encuentro con la gracia puede surgir donde menos se espera. Incluso en la esquina más oscura de la historia humana. Esto nos interpela a no confundir religiosidad con apariencias. La verdadera religiosidad se mide por la capacidad de humildad y por el coraje de pedir perdón y ayuda, no por la exhibición de virtud. La comunidad creyente está llamada, por tanto, a cultivar espacios donde la confesión y la misericordia sean posibles. La comunión en la cruz, una lección de solidaridad extrema. En ese momento extremo, la cercanía de quien se vuelve contrasta con la distancia de los poderosos. La cruz, que parecía instrumento de exclusión, se convierte en signo de comunión. El que sufre no está solo, porque en la palabra y en la promesa encuentra compañía, que no juzga sino que restaura. La lección es profunda para la vida eclesial y social. La verdadera comunidad se descubre en la capacidad de acompañar a los que están en los márgenes, de convertirse en presencia que sostiene en lugar de condenar. Los cristianos están llamados a ser esa presencia que no simplifica, que no sentencia con rapidez, sino que sabe escuchar, acompañar y ofrecer caminos de esperanza. El perdón como horizonte que transforma la historia personal. La respuesta que nivela la desesperanza. Es un gesto de perdón que restablece la dignidad. El perdón verdadero no borra la memoria, ni omite las consecuencias, pero abre un horizonte en el cual la vida puede recomenzar con sentido. Al mirar ese acto, comprendemos que el perdón es, en su raíz, reconversión de la historia. Permite que el dolor no quede encerrado en la derrota, sino que sea reintegrado en una trama de sentido, que conduce a la vida y no a la muerte. Este perdón desafía a cada creyente. Estoy dispuesto a permitir que el otro
Aún en su error, encuentre un camino de restitución. ¿Puedo sostener la tensión entre verdad y misericordia? ¿Entre memoria y apertura? Esperanza en medio del abandono, la voz que confía. La voz que pide demuestra que la esperanza puede surgir. Aún desde el abandono más profundo. No es una esperanza ingenua, sino una confianza que nace del reconocimiento de que hay algo más allá de la injusticia inmediata. Esta esperanza es, en cierto modo, contagiosa. Cuando se escucha, despierta en otros la posibilidad de creer que el destino no está sellado por la derrota, sino que puede ser transformado por la misericordia. Por eso la escena no es un epitafio final, sino una apertura hacia la redención. Pausa, pausa. En la vida personal, esta lección se traduce en insistir en crear espacios de esperanza real, donde los que se sienten perdidos puedan hallar una palabra que no los deje en su ruina. La comunión final, un horizonte que integra sufrimiento y gloria. La promesa que transforma el final. En comienzo nos enseña que la última palabra no pertenece al desaliento sino a la vida compartida. La cruz, lugar de muerte, se convierte en umbral hacia la plenitud cuando la misericordia lo abraza. Esta inversión de sentido no elimina la amargura del camino, pero la sitúa en una historia mayor que la trasciende. El misterio de esta comunión final nos convoca a vivir con la mirada fija en una esperanza que no engaña, porque reconoce la realidad del sufrimiento y la inserta en un proyecto de restauración. Vivir así exige coraje y coherencia. Saber acompañar, perdonar y sostener el sentido aún en medio de la ausencia. Implicaciones éticas y comunitarias, ser iglesia que acoge y no que señala. Si tomamos en serio la escena, la comunidad creyente debe examinar sus prácticas. Somos capaces de ser una casa donde los heridos encuentran cobijo. O repetimos la lógica de la crucifixión desde nuestras actitudes y juicios. La invitación es a una reforma de costumbres que privilegie la escucha y la reinserción por encima de la reputación y la condena rápida. Esto implica crear estructuras de acompañamiento, promover la reparación y no limitarse a administrar sanciones y entender el discipulado como un camino de solidaridad con los más vulnerables. Ser iglesia, en este sentido, es ser herramienta de reconciliación y no tribunal de acusaciones. Espiritualidad del arrepentimiento, humildad que abre a la gracia. El gesto del arrepentido nos enseña que la verdadera espiritualidad pasa por la humildad de reconocer la propia vulnerabilidad. No se trata de un acto estético, sino de una transformación interior que abre la posibilidad de recibir la gracia. Ese movimiento del corazón nos invita a adoptar una postura de permanente conversión que nos mantenga sensibles a la voz del que sufre y atentos a las llamadas a la reparación en nuestras vidas personales y comunitarias. Practicar esta espiritualidad exige prácticas concretas. La confesión sincera, la escucha sin prejuicios y la disponibilidad para acompañar los procesos de recuperación humana. La cruz como escuela de compasión. Podemos entender la cruz como una escuela donde se aprende la compasión verdadera. No la compasión desde la distancia, sino aquella que se dispone a entrar en el dolor del otro y a compartir su carga.
Aprender en esa escuela supone aceptar que el sufrimiento no siempre tiene explicación. Y que, a veces, la única respuesta humana posible es permanecer junto al otro, con fidelidad y ternura. Esto cambia la manera de practicar la caridad. Ya no es solo dar desde los sobrantes, sino involucrarse hasta las raíces del dolor. Estar dispuesto a caminar con quien está deshecho y acompañar hasta donde hace falta. Profundización adicional, la mirada que atraviesa el dolor y revela el sentido. Al continuar esta reflexión, es necesario adentrarnos aún más en el misterio que se despliega en esta escena, comprendiendo que no se trata simplemente de un momento final, sino de la apertura hacia una comprensión más honda de la existencia humana y de la lógica divina que se manifiesta allí. La cruz, que originalmente fue concebida como un instrumento de aniquilación, se vuelve aquí un aula luminosa donde la verdad se expone en silencio, donde los gestos dicen más que las palabras y donde la vulnerabilidad adquiere un valor revelador. Contemplar esta escena por más tiempo es descubrir que, en ese sufrimiento extremo, no hay solo una derrota, sino una exposición radical del amor, que no se repliega ante la injusticia, ni ante la ingratitud. Así, la cruz se convierte en un espejo, que obliga a reconocer la doble realidad, la de la fragilidad humana, y la de la misericordia que, sin imponerse, se ofrece hasta el final. La dinámica del contraste, soberbia y humildad, burla y reconocimiento. La escena sigue ampliándose ante nuestra mirada cuando advertimos que no solo se contraponen dos actitudes, la del que se burla y la del que reconoce, sino dos lógicas que atraviesan la historia humana. La soberbia es la lógica del mundo, que se empeña en medir el valor de las personas según el éxito, la fuerza o la apariencia. Busca reírse del dolor para no tener que enfrentar la propia vulnerabilidad. Y se refugia en la masa para no tener que asumir sus propias sombras. La humildad, en cambio, es la lógica de quienes, aún desde el dolor y la derrota, pueden ver la verdad, donde otros solo ven un fracaso. Quien reconoce la dignidad en el crucificado está realizando un acto de libertad interior, porque no se deja determinar por la mirada de la multitud, sino por la profundidad del corazón. Y ese contraste, tan vivo en esta escena, es un llamado constante a elegir, en cada circunstancia cotidiana. Si nos unimos a quienes juzgan desde lejos, o si nos atrevemos a mirar con verdad y con misericordia. La fuerza transformadora de la mirada compasiva. Uno de los elementos más conmovedores de este pasaje es el poder que tiene la mirada que reconoce. No se trata de un reconocimiento técnico, ni de un análisis moralista, sino de una mirada cargada de compasión. La compasión auténtica no es lástima. Es entrar en el dolor ajeno, para sostenerlo con respeto y dignidad. Cuando el arrepentido fija sus ojos en el crucificado, lo que está realizando es un acto de comunión profunda. Una apertura interior que trasciende su propia historia quebrada. Esa mirada tiene la capacidad de transformar su destino porque es una mirada que se deja transformar primero. Quien reconoce la verdad del otro es regenerado en su propia verdad. La compasión, por tanto,
no es solo un sentimiento piadoso, sino una fuerza que recrea vínculos, que abre puertas y que, en este caso, inaugura para quien la ejerce una posibilidad de vida nueva. El silencio que grita, cuando la ausencia de defensa se convierte en revelación. Es notable cómo, en esta escena, la ausencia de defensa es uno de los elementos más reveladores. En un mundo donde se intenta defender la reputación a toda costa y donde cada gesto es evaluado y criticado, la elección de no responder a la burla, de no devolver el insulto, de permanecer en un silencio cargado de significado, constituye un acto que habla desde lo profundo del ser. Ese silencio no es pasividad. Es una afirmación distinta, una manera de mostrar que la dignidad no depende de la aprobación ajena ni de la respuesta violenta, sino de la fidelidad al amor hasta el extremo. Y es precisamente ese silencio el que toca el corazón del arrepentido, porque en él encuentra la verdad que ninguna burla logra derribar. El silencio que sostiene la cruz es un susurro que revela, sin palabras, la grandeza del amor, la sutileza de la conversión, un movimiento interior que nace de la verdad. La conversión que vemos en el arrepentido no es un espectáculo. Es un movimiento interior discreto pero profundo, para llegar a ese gesto final. Su corazón ha debido atravesar un proceso silencioso de reconocimiento. Reconocer su propia historia, su propia fragilidad, su responsabilidad. Pero también reconocer, en ese rostro sufriente, una presencia distinta que lo invita a confiar. La promesa que dignifica, un horizonte que supera la condena. La respuesta que recibe el arrepentido es más que un consuelo. Es una proclamación de dignidad. Se le asegura un destino que no está atado a su pasado, sino a la relación que acaba de establecer. Desde la confianza. Esa promesa es, en realidad, una manera de decir que la condena social no es la última palabra para nadie. Que incluso los que han sido considerados irreparables por la sociedad pueden encontrar un lugar en el corazón de la misericordia. Esta promesa abre un horizonte de valor donde la justicia humana no alcanza. Porque no se limita a evaluar errores, sino que transforma desde el amor que acoge. Para nosotros, esto es un recordatorio permanente de que la fe no es un sistema de méritos, sino una experiencia de encuentro, donde la verdad y la misericordia se abrazan. La cruz como cumbre del diálogo entre Dios y la humanidad. Al seguir contemplando la escena, podemos entender la cruz como el punto más alto del diálogo entre Dios y el ser humano. Es un diálogo extraño, porque no se da con palabras, sino con presencia. Allí, el dolor humano alcanza su máxima expresión. Y, al mismo tiempo, la fidelidad divina se muestra más fuerte que cualquier rechazo. En esa intersección dolorosa, la humanidad expone sus sombras, y la divinidad expone su amor. Y el resultado es una conversación silenciosa, pero decisiva para la historia de la redención. Cada gesto, cada mirada, cada silencio contribuye a este diálogo que continúa resonando en la conciencia de quienes se acercan a la cruz con sinceridad. Es un diálogo que no busca convencer, sino acompañar. No pretende humillar, sino elevar. No exige sumisión, sino confianza. La misericordia como criterio hermenéutico para entender la cruz. Si quisiéramos interpretar esta escena
solo desde la lógica del derecho o del castigo. Nos quedaríamos atrapados en la superficie. Para comprenderla verdaderamente, es necesario mirarla desde la misericordia. La misericordia es el lente que permite ver la verdad completa del sufrimiento humano y de la respuesta divina. El contraste entre burla y reconocimiento. Mientras la multitud se burla, los dos ladrones a ambos lados de Jesús representan diferentes actitudes ante la realidad. Uno repite la dinámica del desprecio, sumándose al coro de ridiculización. Su reacción nos recuerda cómo el miedo y la frustración suelen proyectarse en los demás. Sin embargo, el otro, que en medio de su propio dolor, encuentra la claridad para reconocer la verdad, nos muestra la capacidad humana de romper con el círculo de violencia. Este reconocimiento no surge de una reflexión académica, ni de un conocimiento previo profundo, sino de la experiencia límite que pone al individuo frente a sí mismo, frente a sus errores y frente a la evidencia de la justicia y la inocencia que lo rodea. La súplica que nace del arrepentimiento. La frase del ladrón arrepentido, acuérdate de mí. Es simple, breve, pero cargada de profundidad. Esta petición surge de un corazón consciente de su fragilidad y de su culpa, y nos revela la esencia de la fe. No depende de actos grandiosos, sino de la apertura del corazón y del reconocimiento de la necesidad de Dios. Pedir ser recordado es un acto de confianza total. Una entrega que no exige pruebas ni garantías. En ella se concentra la verdadera dimensión del arrepentimiento. La capacidad de mirar más allá de uno mismo. Y de confiar en la bondad y misericordia que provienen de lo divino. La respuesta de Jesús, misericordia inmediata. Jesús no responde con reproches, ni con una larga explicación teológica. Su respuesta es inmediata, personal y transformadora. Promete al ladrón la comunión en el paraíso. Este acto revela la esencia de la gracia. La salvación no depende de méritos ni de esfuerzos humanos, sino de la apertura a la misericordia. La inmediatez del hoy rompe con cualquier cálculo humano de tiempo, mostrando que la cercanía de Dios no espera a la perfección, sino a la disposición del corazón. La promesa también subraya que el perdón no es abstracto. Es una relación viva y real. Un acto que transforma al instante la condición del ser humano que se reconoce perdido. La cruz como escenario de revelación. En este pasaje, la cruz no es solo un instrumento de dolor. Es un lugar de enseñanza y revelación profunda. La experiencia de Jesús crucificado nos muestra que la grandeza no siempre se manifiesta en la fuerza, sino en la capacidad de mantener la compasión. En medio del sufrimiento, la cruz se convierte en un espejo, donde se reflejan la miseria humana, la dureza del corazón y, al mismo tiempo, la potencialidad de la apertura y del arrepentimiento. El contraste entre quienes se burlan y quienes reconocen. La verdad nos invita a examinar nuestra propia vida, nuestras actitudes frente a la injusticia, al dolor y a la vulnerabilidad del otro. La universalidad del perdón. El relato nos enseña que la misericordia de Dios no conoce límites. El ladrón, condenado y sin méritos aparentes, recibe la misma promesa de vida eterna que cualquier otro ser humano. Esta universalidad del perdón redefine la justicia.
No es una imposición fría que castiga el fallo, sino una restauración que incorpora al ser humano a la plenitud de la vida divina. La justicia se cumple en la misericordia, y la misericordia se fundamenta en el reconocimiento de la verdad y la apertura al arrepentimiento. Esta lección desafía nuestras nociones humanas de mérito y castigo, y nos invita a vivir la misericordia en nuestras propias relaciones. La esperanza en los momentos extremos. Uno de los mensajes más poderosos de este pasaje es que la esperanza puede surgir en los momentos más extremos de la existencia. La conversión del ladrón demuestra que incluso en el borde de la desesperación, cuando todo parece perdido, es posible abrir el corazón a la gracia. Esto no minimiza la importancia de vivir una vida orientada al bien, pero nos recuerda que la misericordia divina no tiene fecha de caducidad. La fe puede brotar en cualquier instante, y Dios está dispuesto a recibir al que se vuelve a Él, sin importar cuán tarde llegue. La compasión en medio del sufrimiento. La capacidad de Jesús para ofrecer consuelo, incluso mientras sufre intensamente, nos enseña la dimensión más profunda de la compasión. La fortaleza para mirar al otro, para escuchar, para transformar el dolor en acto de amor. Este gesto desafía nuestra tendencia a encerrarnos en nosotros mismos cuando enfrentamos dificultades. La verdadera compasión no depende de la comodidad, ni de la fuerza física. Surge del reconocimiento de la dignidad del otro, y de la apertura a actuar incluso desde la fragilidad. El paraíso como restauración de la relación. Cuando Jesús promete la vida eterna, no solo habla de un lugar, sino de un estado de comunión plena con Dios. El paraíso simboliza la restauración de la relación con el Creador, la reintegración en la vida y la plenitud del ser. No es un premio condicionado por méritos, sino una inclusión que transforma radicalmente la existencia. Para el ladrón, la promesa significa que su vida no termina en el fracaso ni en el abandono. Su identidad, su valor y su destino son restaurados en la relación con Dios. La multitud y el juicio de la masa. Al contemplar la escena de la crucifixión, lo primero que resalta es la presencia de una multitud hostil que observa y participa del sufrimiento de Jesús. Esta multitud no representa solo un grupo físico de personas, sino el fenómeno social del juicio colectivo y la presión de la opinión pública. En la historia humana, frecuentemente nos encontramos con la tendencia de condenar sin entender, de humillar sin compasión y de buscar pruebas inmediatas para negar lo que nos incomoda. La presión de la masa puede llevar a la injusticia, a la falta de empatía y a la insensibilidad ante el dolor ajeno. Esta dinámica nos interpela. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras vidas, hemos participado del linchamiento moral de alguien, aunque solo fuera con palabras o juicios silenciosos? La escena nos recuerda que el sufrimiento del inocente en medio de la multitud es una llamada a la conciencia crítica y a la compasión, y que la indiferencia colectiva puede convertirse en instrumento de destrucción. La ironía y la incredulidad. Dentro de esta multitud se mezclan la burla, la incredulidad y la exigencia de signos visibles. Las voces que demandan que Jesús baje de la cruz reflejan una lógica humana basada en la necesidad de control y prueba tangible. Si no lo puedo ver en acción, no puedo creer.
Este rasgo humano, muy contemporáneo, nos enseña que la incredulidad no siempre nace del conocimiento, sino del miedo a confrontar la verdad, que desestabiliza nuestras certezas. La ironía de los que se burlan de él expone una falta de apertura al misterio, una defensa del ego y del orgullo que rechaza el reconocimiento de la grandeza en la humildad. Esta actitud contrasta con la experiencia de fe. Creer no es exigir pruebas, sino abrir el corazón, aunque todo parezca perdido. Los ladrones, dos respuestas ante la misma realidad. En medio de la crucifixión, dos ladrones son presentados como testigos y compañeros de destino de Jesús. Ambos enfrentan la muerte, pero sus actitudes son radicalmente distintas. Uno se burla, repitiendo la lógica de la multitud, mostrando cómo el dolor puede endurecer el corazón y proyectar la frustración hacia los demás. El otro, en cambio, observa, reflexiona y reconoce la verdad, su propia culpa y la inocencia de Jesús. Este contraste nos permite ver que ante la misma realidad existen múltiples respuestas humanas. Podemos reaccionar con ira y negación, o con humildad y reconocimiento. La escena nos invita a examinar nuestras propias elecciones ante el sufrimiento, el pecado y la injusticia, recordando que incluso en medio de la desesperanza, siempre es posible la apertura al bien. La súplica de un corazón arrepentido. La frase del ladrón arrepentido, acuérdate de mí, es breve pero profunda. No contiene teorías, doctrinas ni explicaciones. Es simplemente un acto de humildad y confianza. Aquí se revela la esencia de la fe. No se basa en méritos ni en perfección, sino en la capacidad de reconocer la propia fragilidad y pedir misericordia. La súplica muestra que la transformación comienza cuando el ser humano admite su necesidad y se vuelve hacia la bondad que puede salvarlo. Es un acto de fe que surge desde la honestidad con uno mismo, un momento de claridad espiritual que trasciende el pasado y proyecta la esperanza hacia el futuro eterno. La promesa de Jesús, gracia sin condiciones. Jesús responde a esta petición con una palabra que trasciende toda lógica humana. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La rapidez y certeza de la respuesta muestran que la salvación no depende de la acumulación de méritos, sino de la apertura del corazón. La promesa es inmediata y personal. No espera a un juicio ulterior ni a una vida de actos perfectos. Este detalle nos enseña que la gracia divina puede operar en cualquier momento, incluso en los instantes finales de la existencia. La misericordia de Dios no se mide por el pasado ni por la perfección, sino por la disposición de confiar y volver el corazón hacia Él. La cruz como lugar de revelación. La cruz, en este contexto, no es solo un instrumento de dolor. Es un escenario donde se revela la verdadera naturaleza de Dios y del ser humano. La humillación y el sufrimiento extremos se convierten en espacio de enseñanza. Allí se muestra que la grandeza espiritual no depende de la fuerza ni del control, sino de la capacidad de permanecer fiel al amor y la compasión, incluso frente a la injusticia y el desprecio. La cruz expone las heridas humanas, pero también abre la posibilidad de apertura y transformación. La experiencia de Jesús crucificado nos recuerda
que el sufrimiento no es solo pérdida, sino un lugar donde puede manifestarse la misericordia y la esperanza. La universalidad del perdón. El ladrón recibe la promesa de comunión con Jesús, sin haber realizado actos heroicos ni demostraciones de virtud. Esto nos enseña que la misericordia divina no tiene límites ni condiciones humanas. La justicia, en la perspectiva del Evangelio, no se opone a la misericordia. Se cumple a través de ella. Reconocer la propia culpa y volver el corazón hacia Dios permite acceder a la vida plena. La inclusión del ladrón en la promesa de salvación nos desafía a vivir la misericordia con otros, a no limitar la compasión solo a los que merecen por su conducta, sino a abrir nuestros corazones al que busca reconciliación, al que reconoce su error y anhela la transformación. La esperanza en los últimos instantes. Este pasaje nos ofrece una lección sobre la esperanza en los momentos más extremos de la vida. La fe y el arrepentimiento pueden surgir incluso en la frontera de la desesperación, cuando todo parece perdido. La historia del ladrón arrepentido nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volverse hacia la bondad y la misericordia. Dios puede actuar en cualquier instante, y el corazón abierto a Él siempre encuentra un espacio de salvación. Esto nos invita a no perder la esperanza, por nosotros mismos ni por los demás, incluso ante las circunstancias más adversas o los errores más grandes. La compasión en medio del sufrimiento. Jesús nos enseña que la verdadera compasión no desaparece con el dolor propio. Aunque Él estaba clavado, humillado y moribundo, se preocupa por el otro y ofrece consuelo. Esta lección nos invita a imitar su ejemplo. Podemos ser instrumentos de misericordia, incluso cuando atravesamos nuestras propias pruebas. La compasión auténtica surge del reconocimiento de la dignidad humana y de la disposición a actuar en favor del otro, sin esperar comodidad o recompensa. La humanidad de Jesús en este acto nos revela que la fuerza espiritual no depende de la ausencia de sufrimiento, sino de la capacidad de amar y acompañar a los demás incluso desde la debilidad. La restauración de la relación y el significado del paraíso. Finalmente, la promesa de Jesús no se limita a un lugar físico llamado paraíso, sino a la restauración de la relación con Dios. El paraíso simboliza la inclusión, la plenitud y la reintegración del ser humano a la vida y la comunión divina. Para el ladrón, significa que su identidad y dignidad no están perdidas, a pesar de sus errores y condena, sino que son restauradas en la relación con Dios. Este mensaje nos desafía a reconocer que la verdadera salvación es relacional. Estar con Dios transforma la existencia, devuelve sentido y otorga esperanza, independientemente de los errores pasados. Nos enseña también a vivir la reconciliación en nuestra vida diaria, promoviendo la justicia que acompaña a la misericordia y cultivando relaciones restauradoras en nuestras comunidades. La multitud y la presión social del juicio. El primer elemento que destaca en esta escena es la multitud que rodea a Jesús mientras pende de la cruz. No se trata únicamente de espectadores pasivos. Representan la fuerza del juicio colectivo, de la opinión pública y de la indiferencia social.
La burla, el sarcasmo y la exigencia de demostraciones de poder revelan cómo la masa humana puede volverse cruel cuando se siente cómoda atacando lo que no comprende o teme. Esta dinámica es un reflejo de nuestras propias vidas. Muchas veces participamos de juicios precipitados. Defendemos nuestras ideas mediante la burla o la crítica hacia otros. Y nos olvidamos de la compasión y la empatía. La escena nos invita a mirar nuestras actitudes, a reconocer la facilidad con la que podemos reproducir la injusticia colectiva y a aprender a discernir entre la presión social y la verdad moral. La incredulidad y la ironía, la defensa del ego humano. Dentro de la multitud se encuentra la incredulidad, expresada en la ironía y en la exigencia de pruebas visibles. Quienes piden que Jesús baje de la cruz representan la lógica humana que busca controlar la fe mediante la evidencia tangible, incapaz de comprender la grandeza que se manifiesta en la humildad y la vulnerabilidad. Esta actitud refleja un miedo profundo. Aceptar a Dios requiere rendirse, soltar el control y confrontar verdades que pueden desestabilizar nuestras seguridades. La ironía se convierte en una barrera que protege al ego humano, evitando reconocer la bondad en medio del sufrimiento. La escena nos desafía a abrir el corazón y a comprender que la fe auténtica no necesita demostraciones físicas, sino confianza y apertura al misterio. Los dos ladrones, contrastes de corazón y conciencia. Los dos ladrones crucificados junto a Jesús simbolizan la diversidad de respuestas humanas ante la adversidad y la muerte. Uno se une a la burla, mostrando cómo el dolor puede endurecer el corazón y proyectar la frustración hacia los demás, replicando la lógica de la multitud. El otro, sin embargo, reflexiona y reconoce su culpa y la inocencia de Jesús. Este contraste nos invita a examinar nuestra propia vida. Ante el sufrimiento, la injusticia o la muerte, podemos reaccionar con resentimiento y negación, o con humildad, reconocimiento y apertura al bien. La escena ilustra que incluso en el límite de la existencia humana, es posible optar por la esperanza y la transformación, tomando decisiones de corazón, y no solo de conveniencia o miedo. El misterio de la cercanía divina en el sufrimiento humano. A lo largo de la historia, muchos han preguntado dónde está la divinidad cuando la humanidad atraviesa el dolor. Esta escena ofrece una respuesta silenciosa. La divinidad no observa desde lejos, sino que se coloca en el centro mismo del sufrimiento. Allí, en la cruz, se manifiesta la cercanía más radical. Una solidaridad que no se conforma con compadecer, sino que se involucra hasta el punto de compartir la herida. Esto cambia completamente la percepción del dolor humano. No lo elimina, pero lo llena de un sentido nuevo. Porque ya no es un lugar de abandono, sino un espacio donde el amor se vuelve compañía real. La presencia de esta solidaridad extrema nos invita a confiar incluso cuando la vida parece desmoronarse. La invitación a seguir mirando, una contemplación que transforma. Continuar esta reflexión implica aceptar la invitación a mirar sin prisa, a contemplar esta escena una y otra vez, permitiendo que sus matices vayan calando en la conciencia. No es un pasaje para leer rápidamente y seguir adelante. Es una escena que pide ser habitada interiormente, porque en ella se revela la verdad.
más honda del ser humano. Y el amor más profundo de la divinidad. Cada nuevo acercamiento abre una puerta distinta. A veces es la puerta del perdón, otras la de la esperanza. Otras la de la compasión. Lo importante es permitir que esta contemplación transforme nuestras actitudes cotidianas, para que aprendamos a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la dignidad que persiste incluso en las historias más heridas. La hondura del sufrimiento compartido. Al adentrarnos todavía más en esta escena, tan dura y a la vez tan reveladora, comprendemos que la cruz no es únicamente el lugar donde se muestra el dolor del inocente, sino también el espacio donde se manifiesta la compañía más sólida y silenciosa que puede existir. El sufrimiento, cuando es compartido, deja de ser un abismo sin horizonte y se convierte en un puente que une, en una tierra donde las almas pueden encontrarse, sin máscaras ni defensas. En Lucas se revela esta verdad con una claridad conmovedora. El crucificado no está solo. Y el arrepentido tampoco lo está. Ambos, desde su dolor, establecen una comunión que desafía la lógica del mundo y abre una nueva forma de esperanza. Esta comunión no es retórica, es real, es humana, es divina. Y nos muestra que en lo más profundo del dolor puede nacer una luz que sostiene el peso de la historia personal ante la verdad que ilumina cada uno de los personajes de esta escena. Carga con una historia distinta. El que se burla arrastra frustraciones y orgullos no resueltos, el que calla desde lejos quizás teme involucrarse. El que insulta desde la cruz repite los patrones de violencia que lo han marcado. Y el que se arrepiente lleva sobre sus hombros la memoria de errores y fracturas que lo han traído hasta ese suplicio. Pero el encuentro con la verdad que irradia desde el crucificado tiene el poder de atravesar todas esas capas de historia humana y llegar al núcleo más íntimo, donde cada persona guarda su anhelo más puro. Ser visto, ser escuchado, ser restaurado. Esta escena nos enseña que, por larga o complicada que sea nuestra historia, la luz de la verdad puede alcanzarnos incluso en el límite final. El diálogo que nace de la vulnerabilidad extrema. Lo que acontece entre el crucificado y el arrepentido es uno de los diálogos más honestos de toda la historia humana. Precisamente porque nace desde la vulnerabilidad absoluta. Allí no hay discursos sofisticados, ni defensas cuidadosamente elaboradas. Lo que hay es un corazón desnudo, que reconoce la verdad y otro corazón, que responde desde la misericordia ilimitada. Esa franqueza radical solo es posible cuando las máscaras han caído. Cuando la vida ya no tiene nada que esconder. Y cuando la humildad ha vencido definitivamente al orgullo. En este intercambio se revela que, cuando la vulnerabilidad se acepta con sinceridad, se vuelve un lenguaje capaz de comunicar lo más profundo y lo más digno de la existencia humana. La dignidad recuperada a través de la misericordia. Uno de los aspectos más transformadores de este pasaje es la recuperación de la dignidad humana. El arrepentido ha perdido todo reconocimiento social. Ha sido juzgado, condenado, señalado. Y sin embargo, un solo gesto de misericordia le devuelve lo que parecía irrecuperable.
La dignidad no se basa en méritos acumulados, ni en reputaciones construidas, ni en prestigios sociales. Se basa en una mirada que reconoce el valor que permanece incluso bajo capas de error y fracaso. La respuesta que recibe el arrepentido es, en este sentido, un acto de recreación. No se le devuelve un estatus, sino algo mucho más profundo. Su ser verdadero, su identidad amada y restaurada. La esperanza que atraviesa la barrera de la muerte. Es imposible pasar por alto la fuerza inaudita de la promesa que se ofrece en estos versículos, una esperanza que no se detiene ante la muerte, que la atraviesa y la trasciende. Esta esperanza no es ilusión ni consuelo superficial. Es una certeza que brota del amor más poderoso, capaz de convertir el final visible en un comienzo invisible, que solo la fe puede percibir. Esta promesa ilumina el sentido de toda la escena, porque revela que el dolor no es la última realidad, que la injusticia no tendrá la última palabra, y que la muerte no puede sellar el destino de quien ha abierto su corazón a la verdad. La revelación silenciosa del amor que no abandona. Mientras la multitud se burla y los poderosos se mantienen en su lógica distante, el amor se revela en silencio. Es un amor que no abandona, que permanece aun cuando parece que ya no hay nada que esperar. Un amor que resiste incluso el rechazo y la humillación. Este amor, mostrado desde la cruz, no se impone, no grita, no necesita violencia para ser reconocido, simplemente está ahí, firme, paciente, fiel. Y es esa presencia silenciosa la que hace posible la conversión del arrepentido. Porque en ese amor encuentra una fortaleza y una verdad que ninguna burla puede opacar. La cruz como punto de encuentro entre justicia y misericordia. En esta escena se revela un misterio profundo. La justicia y la misericordia no se anulan entre sí, sino que se encuentran de una manera sorprendente. La justicia reconoce la verdad de los actos, pero la misericordia reconoce la verdad de la persona. La justicia mira la historia del error, pero la misericordia mira la historia que aún puede ser creada desde el perdón. En la cruz, ambas dimensiones se abrazan, no como conceptos abstractos, sino como una experiencia vivida que transforma el destino de un ser humano concreto. Este abrazo entre justicia y misericordia es la clave para entender el corazón de este pasaje. La fuerza interior del arrepentimiento sincero. El arrepentimiento que brota en esta escena no está motivado por miedo ni por conveniencia, sino por un descubrimiento interior. La percepción clara de la verdad y del amor. Este arrepentimiento no es un gesto desesperado, sino un acto de profunda lucidez espiritual. Reconocer la verdad de uno mismo y, a la vez, la verdad del amor que se revela en el crucificado. Es un acto de valentía que transforma la conciencia y que abre las puertas a una restauración que parecía imposible. Esta fuerza interior es un testimonio de la grandeza humana cuando se deja tocar por la misericordia. La conclusión que brota entonces de esta larga y profunda reflexión es que el amor de Dios no tiene fronteras. No tiene relojes, no tiene condiciones. No tiene barreras que lo limiten, sino que se ofrece en plenitud incluso en los momentos más inesperados. Incluso a quienes sienten que ya no tienen tiempo.
incluso a quienes creen que su historia ya está definida por el error o por la distancia. Jesús, en su amor insondable, rompe las lógicas humanas de recompensa y castigo, mostrando que su reino es un reino donde la misericordia tiene la última palabra, donde la esperanza renace, incluso cuando todo parece perdido, y donde la salvación se revela como una experiencia profundamente personal, íntima, transformadora, que depende más del encuentro que de los antecedentes, más del reconocimiento humilde que de las obras acumuladas. Por eso esta escena del Evangelio no es simplemente un relato conmovedor, sino una proclamación solemne de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Nadie está demasiado tarde para ser renovado. Nadie está demasiado caído para ser levantado. Nadie está demasiado roto para ser sanado. El buen ladrón se convierte así en un ícono luminoso de la esperanza cristiana. Un recordatorio permanente de que la puerta del cielo permanece abierta hasta el último suspiro. Y que Dios está dispuesto siempre a abrazar, a acompañar y a transformar incluso aquellas vidas que parecían haber quedado enterradas bajo el peso del error y del dolor. Él se convierte también en un testigo silencioso del reino que Jesús vino a anunciar. Un reino donde la medida del amor no se cuenta por conductas perfectas, sino por la confianza con que se responde al llamado del corazón de Dios. En este cierre, la cruz aparece entonces como la cátedra desde la cual Jesús enseña su lección más grande. Una lección que no se transmite con discursos elaborados, sino con la fuerza desbordante del amor que se da sin reservas, que se entrega sin límites y que se ofrece sin esperar nada a cambio. Allí, en esa altura donde el dolor humano se encuentra con la misericordia divina, se revela el misterio más grande de la fe cristiana. Que Dios nos ama hasta el extremo. Que Dios se queda con nosotros, incluso cuando nuestro mundo se desmorona. Que Dios abre caminos incluso donde ya no vemos posibilidades. Y que la salvación no es un proceso mecánico, ni un premio reservado a los perfectos, sino un regalo que nace del corazón de Dios, y que se despliega en aquellos que se atreven a decir un simple sí, un sí que transforma la historia entera de una vida. Al concluir esta reflexión, queda grabado en lo más profundo del corazón que este pasaje del Evangelio es una invitación permanente a vivir con la mirada puesta en ese amor que no abandona, en esa misericordia que no se cansa, en esa presencia que no se aleja, y en ese reino que no se construye con fuerza humana, sino con apertura, humildad, verdad y confianza. Jesús nos recuerda desde la cruz que siempre es posible renacer. Siempre es posible volver, siempre es posible entrar en el abrazo de Dios. Y que ese abrazo tiene la capacidad de sanar, de restaurar, de iluminar y de conducir hacia esa plenitud que Él llama paraíso. Un paraíso que comienza aquí, en cada acto de fe sincera, en cada gesto de arrepentimiento, en cada mirada que se eleva hacia Él, buscando luz, consuelo y sentido. Así, la conclusión se convierte en un eco que permanece. Un eco que invita a vivir con mayor profundidad, con mayor conciencia, con mayor entrega,
comprendiendo que la cruz no es un final, sino un punto de encuentro. Una puerta abierta, un lugar donde el amor vence y transforma, donde la vida renace y donde la esperanza se vuelve certeza. Y al contemplar esta escena, el alma entiende finalmente que el mayor regalo de Dios no está en evitar el sufrimiento, sino en acompañarnos dentro de él. No está en librarnos de la fragilidad, sino en abrazarnos dentro de ella. No está en exigir perfección, sino en ofrecer misericordia. No está en esperar grandes proezas, sino en recibir con amor ese pequeño acto de fe, que cambia por completo el destino de alguien. Tal como ocurrió con aquel hombre, que, desde una cruz, escuchó la promesa definitiva del amor divino. Estar con Jesús, entrar en su luz. Vivir en su paz, descansar para siempre en su corazón. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.